La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. La última hora nos lleva a Irán, donde, según ha asegurado Hamás hace algo más de una hora, ha sido asesinado su líder, Ismail Haniyeh, líder de Hamás, por tanto, asesinado en Teherán. Es una noticia de alcance porque se trata de Haniyeh, por el lugar en el que ha ocurrido, Irán, y sobre todo, por el impacto que pueda tener en la guerra de Israel contra Gaza, una guerra que ha dejado de momento más de 39.000 muertos en Gaza. Hoy, por tanto, comprobaremos si esto nos aboca, Fernando Bayo, a una escalada. Sí, es lo que aparece al menos en uno de los comunicados de Hamás, que habla de ese asesinato como una grave escalada del conflicto. De momento trascienden pocos detalles. Se sabe que Ismail Haniyeh ha fallecido junto a uno de sus guardaespaldas en una vivienda de Teherán, pero se desconocen las circunstancias de este ataque, del que Hamás no ha dudado ya en responsabilizar a Israel. El gobierno de Netanyahu guarda silencio al respecto de una noticia que sacude el tablero regional y que amenaza con descarrilar las ya de por sí frágiles negociaciones para tratar de detener la guerra en Gaza y lograr la liberación de los rehenes en poder de Hamás. La Casa Blanca por ahora se declara al tanto de esta noticia que empieza a trascender en la región. Así se anunciaba el asesinato de Haniyeh a través de los altavoces de una mezquita del Líbano. El asesinato, como decimos, según varios miembros de Hamás, supone un acto cobarde que no quedará sin respuesta. Israel, de momento, guarda silencio al respecto. A la espera de novedades de esta última hora en la Crónica del Mundo, aquí en España el asunto del día será la comparecencia de Pedro Sánchez a las 11 en el Palacio de la Moncloa para hacer el tradicional balance del curso político. Tendrá que hablar de los dos grandes asuntos: el acuerdo en Cataluña con Esquerra para dar el concierto económico a Cataluña según la formación republicana, y también su declaración ante el juez que está investigando a su esposa, la primera vez que un juez acudía a la Moncloa a tomar declaración a un presidente del gobierno en ejercicio. Luego se supo que Pedro Sánchez se querella contra el juez por prevaricación. La portavoz del gobierno asegura que el interrogatorio fue un montaje. Asegura que esta querella busca defender, reivindicar la figura de la presidencia del gobierno. El PP critica al presidente por acogerse a su derecho de no declarar. Estos son Pilar Alegría y Miguel Tellado. Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno, en base a un no caso. Está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Moncloa durante los últimos años. Su actitud le convierte en más sospechoso que nunca. El otro asunto sobre el que abordará hoy Pedro Sánchez en la rueda de prensa de final del curso es ese acuerdo entre el PSC y Esquerra para investir presidente a Salvador Illa. Los republicanos hablan de concierto económico. Como les decía, Sánchez aseguraba ayer, después de su despacho veraniego con el rey en Palma, que el documento garantiza la solidaridad entre territorios. Con este preacuerdo estamos abriendo una etapa nueva en la política catalana, de entendimiento transversal, de acuerdo entre diferentes. Este es un acuerdo bueno para Cataluña y es un acuerdo bueno para España. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Sánchez dice que no está en peligro la solidaridad y se aferra al valor político de ese pacto. Que para el Partido Socialista implica el fin definitivo del procés. Evitó así cualquier otro comentario que pueda afectar a la votación de las bases de Esquerra, que será el viernes y a la que están llamados 8.700 militantes. Respeto a Esquerra Republicana de Cataluña, también reconocimiento de la labor que han hecho y con el deseo, lógicamente, de que salga el sí, porque efectivamente eso significará que no hay una repetición electoral y que sí que echa a andar la legislatura en Cataluña. No quieren tensionar esa consulta interna de Esquerra, mientras desde la oposición van lloviendo las críticas, alzan la voz los varones del PP. Un acuerdo político que rompe de facto el principio de solidaridad interterritorial entre todos los españoles, un mazazo a la esencia de Estado, de país que tenemos en España. Esto es una tropelía, esto es una barbaridad. Esto es por el interés de Pedro Sánchez de seguir siendo presidente del gobierno. Un golpe de Estado fiscal, que es tanto como un golpe de Estado de hecho a la igualdad de los españoles. No solo protesta la oposición, también crece el debate dentro de las federaciones socialistas, Guillermo Lerma. Y las críticas esta vez no vienen solo desde Castilla-La Mancha o Aragón, hay dudas y malestar también en Madrid, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, territorios estos tres últimos donde la mejora de la financiación es una demanda histórica y en los que se han encendido las alarmas ante un trato preferencial a Cataluña. Ningún secretario o secretaria general ha salido a defender abiertamente
abiertamente el contenido del acuerdo sellado por el PSC. Asturias ha optado por no hacer ninguna valoración. Otras comunidades como la valenciana o Baleares se han abrazado a la prudencia. Quien sí ha advertido de que pedirá para su comunidad las mismas posibilidades que se den a Cataluña es Juan Espadas, líder del PSOE andaluz. Como secretario general del PSOE de Andalucía, yo no voy a admitir que haya ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Ferraz resta importancia a las suspicacias y se aferra al aval que ha recibido por parte de la Comisión Ejecutiva Federal. Es miércoles, es 31 de julio. Por seguir con este debate político, es precisamente en Castilla-La Mancha donde hoy, apenas media hora antes de la comparecencia de Sánchez, a las 10:30, está previsto que comparezca, que haga una declaración institucional el presidente autonómico García Page. Declaración que llega el día después de que su Consejo de Gobierno haya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Toledo, María José Lara, buenos días. Buenos días. Declaración sin preguntas, la que está prevista en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, esta mañana. Como apuntabas ayer a última hora de la tarde, el Gobierno regional informaba de que finalmente se va a recurrir la ley de amnistía. Fue el pasado mes de mayo cuando García Page anunciaba que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha iba a estudiar la inconstitucionalidad de la norma. De hecho, el mismo día que se publicó la ley de amnistía en el BOE, el presidente ya comunicó a su gobierno su intención. Asegura el Gobierno regional que las conclusiones del Consejo han sido contundentes, determinando que la amnistía no tiene cabida en la Constitución y que vulnera el principio de igualdad. Pendientes, por lo tanto, de esta comparecencia y sobre lo que tiene que decir García Page sobre este recurso. La directriz en Ferraz y en Moncloa es no entrar a confrontar el relato que fija Esquerra para no alterar la consulta interna, pero anoche hubo una voz en las filas socialistas que fue un poco más clarificadora. Fue la del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, anoche aquí en Hora 25. Yo por lo que apuesto es por un modelo como defiendo de cohesión, de proyecto común, de igualdad, fíjate, que son los valores socialistas, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues el modelo del cupo no es el ideal y no he cambiado de opinión de ayer para hoy. Tengo que ser honesto y decírtelo como es, ¿no? Ahora, que es importante que ella presida Cataluña, por supuesto. Las 7:07, España afronta hoy el peor día de la tercera hora de calor de este verano. Lo hace con la atención puesta en dos incendios que preocupan en este momento. El primero está en Benasau, en el interior de la provincia de Alicante, que ayer obligó al desalojo de alrededor 800 personas. Y para el que esta medianoche la Generalitat Valenciana ha pedido la incorporación del Ejército a la espera de la UME. En menos de media hora se irán incorporando de manera escalonada los medios aéreos y se ha declarado ya la situación 2 de emergencia por el peligro que corre la población y los bienes no forestales. El viento y las altas temperaturas están dificultando su extinción y el otro fuego cercano, el de Biar, se dio por estabilizado anoche. Donde ya está desplegada la unidad militar de emergencias es en Cuenca por el otro incendio declarado en Valdeverdejo, en la serranía media de la provincia. Allí hay 2 localidades confinadas y están bien de nivel 2. Preocupan sobre todo las fuertes rachas de viento. Según los primeros cálculos, las llamas ya han arrasado unas 1.500 hectáreas. En Venezuela continúan las movilizaciones en protesta por los resultados electorales del pasado domingo. Hasta el momento, según las ONGs, también las principales agencias de noticias, hay 11 muertos. Todo por unos resultados que la Comisión Carter, que sirve de referencia internacional, y esto es relevante, ha dicho esta madrugada que ellos no pueden verificar. Sin embargo, la oposición ensancha su victoria, asegura que les votaron 8 millones de personas y Maduro ha retado esta noche al opositor Edmundo González a que vaya a buscarle. Responsabiliza a toda la oposición de las muertes en las protestas. En Caracas sigue la enviada especial de la SER. Berta Reventos, buenos días. Buenos días. El chavismo asegura que Machado y González deben ser detenidos por haber participado en un golpe de Estado violento y alterado la paz en Venezuela. Así lo ha expresado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Maduro, por su parte, ha responsabilizado a la oposición de los 11 muertos por las protestas de las pasadas 2 noches. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Hasta ahora el ejército, una pieza clave del entramado político venezolano, se mantiene fiel a Maduro y sostiene la teoría del golpe de Estado fascista.
Decíamos que la Comisión Carter es la referencia internacional que acaba de decir que no puede verificar los resultados en Venezuela. Bueno, en Europa es precisamente ese el requisito que ponen para reconocerlos, que se verifiquen las actas de forma independiente. Lo acaba de escribir, por ejemplo, el ministro de Exteriores español. Álvarez ha puesto ahora mismo un tuit después de esta noticia de la Comisión Carter, que eso es lo que sigue esperando España y también Europa, según recordó ayer Josep Borrell. Y esa es la postura de la Comisión, aunque no de todos los 27 países que la integran. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Sí, es el segundo comunicado del alto representante en las últimas 48 horas. Bruselas no va a reconocer el resultado de las elecciones hasta que no se publiquen las actas de los colegios electorales y además se puedan verificar de forma independiente. Esta es la posición de la Comisión Europea en boca de Josep Borrell, que según fuentes comunitarias ha intentado impulsar una declaración conjunta de los 27, una declaración con esta misma postura que no ha salido adelante, una vez más, por el rechazo de Hungría, que aunque mantiene una posición similar al resto de los socios, ha evitado plasmar la lectura de las capitales comunitarias en un documento conjunto. Bruselas exige transparencia, aunque considera prematuro hablar de sanciones. Además, pide a la gente que está saliendo a la calle que no recurra a la violencia y exige a las autoridades que respete el derecho de manifestación y que garantice el respeto a los derechos humanos. En Estados Unidos, Kamala Harris se ha dado esta noche un importante baño de masas en el que ha sido su segundo mitin desde que tomó el relevo a Biden como nueva rival contra Trump para las presidenciales de noviembre. Ha sido precisamente en uno de los estados clave que los demócratas temían que se le escapara el presidente, en Georgia. Harris ha centrado su discurso en plantarle cara a Trump. Nueva York, Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, completamente entregada, sí, y consciente de que está conectando con su electorado, una Harris carismática y empoderada. Oh, it's good to be back in Georgia. No ha tardado en cargar contra el proyecto anticuado, ha dicho, de Donald Trump, a quien Harris ha retado a debatir. If you've got something to say. Si tienes algo que decir, decía sonriente, desafiante, dímelo a la cara. Ese ha sido uno de los momentos más aplaudidos por los 10.000 simpatizantes que han acompañado a Harris en la Universidad de Atlanta, en Georgia. Esta vez ya sí, la candidata ha desgranado propuestas concretas, prometiendo en un claro guiño a la clase trabajadora que prohibirá, por ejemplo, las comisiones bancarias injustas, ha dicho, y que topará las subidas de precio abusivas en la vivienda o los medicamentos. Todo mientras voces demócratas ya han confirmado aquí que Harris anunciará su compañero de ticket a principios de la semana que viene y que ya con él, a partir del martes, iniciará una gira por varios estados decisivos. El Grupo Prisa, editor de la cadena SER, ha presentado los resultados del primer semestre del año. Mantiene el crecimiento de todos sus negocios, ha mejorado sus ingresos, los suscriptores y también los oyentes. Javier Ruiz. Los ingresos de Prisa, el grupo editor de la SER, suben un 3%, su beneficio antes de impuestos un 20% y su resultado neto un 33%, excluyendo los efectos extraordinarios. Aumentan todos los negocios. Las suscripciones de Santillana se acercan a los 3 millones, aumentando un 8%. El País supera los 378.000 suscriptores, un alza del 23%, y en radio la cifra de audiencia alcanza los 24 millones de oyentes diarios, con la última oleada del EGM consolidando a la SER como líder. La deuda neta del grupo se ha reducido en 56 millones en el último semestre, desde diciembre del 23, y la deuda junior, el tramo más caro, ha caído en casi 150 millones de euros desde el año 2022. A esta hora de la mañana saludamos en Galicia a Lara Salgado. Lara, bon día. ¿Qué tal, bon día? Y en Valencia, Manuel Gil, bon día. Bon día. Bueno, Lara, entre las historias que nos vas a contar esta mañana, esta de Lugo, unas obras que han provocado que tengan que mover 15.000 mejillones de río, pero uno a uno. Sí, concretamente son las obras de rehabilitación del canal fluvial del río Miño y eso tiene como consecuencia pues impacto, en este caso vemos, en la fauna de la zona. Este lunes veíamos en el cauce del río a los primeros buzos que tienen que recoger a mano y de uno a uno en torno a 600 mejillones de río al día. Se calcula que deberán mover entre 9.000 y 15.000, que son los que habitan en estas aguas. Y se trata además, Sastre, de un proyecto pionero, no tiene precedentes en España y nos lo explicaba uno de sus responsables, Alberto de Anta. Recóllese cada un de forma individualizada, logo que se fai marcar cada un deles, consitude, ancho, morfoloxía, e se separan por especies, ¿no? Para posteriormente, no mismo día, levalos aos destinos definitivos.
Eso sí, avisamos, se trata de un tipo de mejillón de agua dulce, es muy duro, no es apto para el consumo, así que a nadie se le ocurra acercarse a robarlos porque sastre no se pueden echar en la paella, aunque queramos, porque no son comestibles. De uno en uno, esos 15.000 mejillones. Bueno, Manuel, la Comunitat Valenciana, que sabemos que es tierra de música, no solo por los festivales de verano, como el Arenal Sound, que ya está en marcha en Borriana, en Castellón, y creo que hace unos días tuvisteis por allí un coro muy particular. Sí, no sé si conoces a las mujeres buceadoras de la isla de Jeju en Corea del Sur. La verdad es que no. Son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, son mujeres, algunas octogenarias, que sin ayuda de oxígeno se sumergen hasta 10 metros de profundidad para pescar mariscos o erizos de mar. Antes de zambullirse en el agua siempre cantan una plegaria como esta. Bueno, pues acompañadas por distintos instrumentos de percusión, sin olvidarse de sus peculiares gafas de bucear, un grupo de estas mujeres valientes estuvo este fin de semana en Albuisec, invitado por la Sociedad Musical Eslava. Estuvieron participando en el Festival Juliol Musical junto a otras artistas que venían de varios mares y océanos de todo el mundo. Y un chasco para los turistas en Asneves que se han quedado sin ver, Lara, la procesión de los ataúdes. Sí, se trata de un reclamo turístico en la parroquia pontevedresa de Ribarteme, en Asneves. Cada 29 de julio, por Santa Marta, se celebra la que es una de las procesiones más antiguas y famosas de Galicia. En ella, los fieles se ofrecen a la santa para que les ayude a superar una enfermedad o agradecerle haberla superado. Y para ello son llevados a hombros los propios vecinos, vivos, dentro de un ataúd abierto y procesionan por toda la localidad. Una curiosa imagen que congrega cada verano a cientos de turistas de toda España. Pero este año lo que se vieron fueron caras largas, caras de decepción, porque por primera vez en años no salió ningún ataúd en esta procesión. Los vecinos lo achacan al malestar que había generado esta costumbre en el nuevo cura del pueblo, que ya el año pasado no estaba muy por la labor de permitir la procesión. Y este verano pues se han tenido que conformar con ofrecerle a la Virgen cosas más mundanas como huevos, flores o gallinas. Yo creo que ya contamos el año pasado que el cura no era muy proclive a esta procesión. Finalmente no se ha celebrado. En fin, Lara, Manuel, muchas gracias, que tengáis un buen miércoles. Hasta luego. Adiós. La recomendación cultural a esta hora de la mañana: si tienen que viajar y quieren hacerlo acompañados de buena música, hoy Dani de la Fuente nos propone un libro. Es un libro que se puede leer acompañado de ilustraciones, pero que también se puede escuchar. Es un recopilatorio de canciones e historias queer, Dani. Y es que el miedo que yo tengo es verdad lo que dicen de mí. Hoy que termina julio, el mes del orgullo, y muchos se irán o vendrán de vacaciones, queremos recomendarles una playlist llena de artistas y canciones queer por la libertad, más de 15 horas de buena música. Es un currazo porque... Yo me la pongo en el coche, lo tengo que decir. Además es nombre de una canción que aparece en el libro, nombre que va a la playlist. Se llama Quiero ser libre, la tienen en Spotify y la ha elaborado Nuria Martorell. Acercar al público historias de personajes archiconocidos, la mayoría, otros no tanto, que tienen algo que contar que seguramente muchos de nosotros no sabíamos. Quiero ser libre es como se titula el ensayo ilustrado que ha publicado junto a Francina Cortés. Todo un siglo de luchas y reivindicaciones por la igualdad a través de la música. Casi siempre al principio de cada década explicamos acontecimientos sociopolíticos, económicos a nivel musical que marcaron esos años. Desde los ballrooms en los años 20 del siglo pasado al reggaetón de nuestros días, el libro es un recorrido histórico, geográfico y por géneros musicales, acompañado de preciosas ilustraciones y códigos QR con las mejores canciones. La playlist, por cierto, es colaborativa. Si echan en falta algún temazo, pueden hacérselo llegar. Pues enviando un correo a nuriamartorellpress@gmail.com. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.